El chirrido de las zapatillas contra el piso pulido del gimnasio resonaba en el enorme complejo deportivo. El aire estaba cargado de anticipación, lleno del golpeteo rítmico de balones de baloncesto que rebotaban en rápida sucesión. Entre los jóvenes atletas llenos de esperanza se encontraba Jordan Hayes, un niño de 10 años, alto y delgado, con una intensa determinación en la mirada. Sus dedos se aferraban a la rugosa superficie del balón como si fuese una extensión de sí mismo. Este era el momento, las pruebas para el equipo de baloncesto juvenil más prestigioso de todo Chicago. Desde que tenía memoria, Jordan había soñado con este instante. Había pasado horas incontables lanzando tiros en la entrada de la modesta casa de su familia, soportando el calor abrasador del verano y el frío mordiente del invierno, esforzándose por perfeccionar cada drible, cada crossover, cada tiro. Y ahora había llegado el momento de demostrar todo ese trabajo. El entrenador, un hombre corpulento con un silbato colgando holgadamente de su cuello, aplaudió para captar la atención de los chicos. «Muy bien, veamos de qué están hechos», gritó, su voz profunda atravesando todo el bullicio. El corazón de Jordan latía con fuerza, pero no era miedo, era emoción. En cuanto comenzó el ejercicio, salió disparado por la cancha, con movimientos fluidos y sin esfuerzo. Se escabullía entre los demás jugadores con la gracia de alguien que lo había hecho toda la vida. Sus pies se movían con ligereza, sus manos eran rápidas. Cuando llegó a la canasta, se impulsó en el aire, soltando el balón con una precisión perfecta. Voló en un arco limpio antes de pasar por la red con un suave susurro. Un atisbo de satisfacción se encendió en su pecho, pero no se permitió distraerse. Todavía había mucho que demostrar. Mientras regresaba al final de la fila, captó la mirada del entrenador. El hombre asintió levemente y una chispa de esperanza recorrió a Jordan. Tal vez, solo tal vez, este era su momento. Con cada ejercicio que pasaba, Jordan se esforzaba al máximo para exhibir sus habilidades. Era veloz con los pies, certero en sus decisiones. Leía el juego como un jugador experimentado, encontraba compañeros abiertos con facilidad y hacía pases milimétricos. Su defensa era implacable, sus tiros consistentes. Jugaba con el corazón, con un fuego que no podía ser ignorado. Y, sin embargo, algo no encajaba. Durante un descanso para beber agua, Jordan miró hacia el banquillo. Los scouts, casi todos hombres blancos de mediana edad con camisas tipo polo, estaban agrupados, sus portapapeles llenos de notas garabateadas. Pero sus ojos no estaban puestos en él. Seguían a los chicos más altos, de cabello claro, observando cada uno de sus movimientos, asintiendo con aprobación incluso cuando cometían errores. Jordan frunció el ceño. Acababa de ejecutar un contraataque perfecto, pero ninguno de ellos había anotado nada en sus hojas. Unos minutos después, vio a un chico que perdió el balón, casi tropezando con sus propios pies. Uno de los scouts se inclinó para susurrarle algo al entrenador, que rió y asintió. La confusión oprimió el pecho de Jordan. Había superado a casi todos los presentes. ¿Por qué se sentía invisible? Pero no tenía tiempo para ahondar en ese pensamiento. El silbato sonó, señalando la siguiente fase de las pruebas. Jordan se concentró, decidido a que su juego hablara por sí solo. Jugó con más fuerza que nunca, entregando hasta la última gota de energía en el partido de prueba. Robó el balón con reflejos relámpago, ejecutó pases precisos y encestó tiro tras tiro. Sus compañeros empezaron a darle el balón de forma instintiva, reconociendo su capacidad para controlar la cancha. Aún así, los ojos de los scouts apenas se posaban en él. Cuando finalizaron las pruebas, Jordan estaba empapado en sudor, con los músculos adoloridos por el esfuerzo. Se alineó junto a los otros jugadores, mientras el entrenador y los scouts se reunían en un círculo, susurrando entre ellos. El corazón de Jordan latía con fuerza en sus oídos mientras esperaba, las manos cerradas en puños. El entrenador avanzó,
aclarando su garganta. «Muy bien, muchachos», anunció. «Si menciono su nombre, den un paso al frente. Han entrado al equipo». Fueron llamando uno a uno. Con cada nombre que no era el suyo, el estómago de Jordan se encogía. El grupo de los no seleccionados se reducía a su alrededor. Y entonces, y finalmente, Daniel Lawson. Jordan contuvo la respiración mientras veía a un chico larguirucho, de cabello claro, avanzar con una enorme sonrisa. Apenas había encestado durante toda la prueba, se había tropezado con sus propios pies más de una vez, y sin embargo, ahí estaba, parado orgulloso junto a los elegidos. Los dedos de Jordan se aferraron con más fuerza al balón que sostenía. Todos los que habían sido seleccionados eran blancos. Analistas discutían sus habilidades, exjugadores alababan su liderazgo, y los scouts llamaban a Coach Williams para saber más sobre la promesa que había arrasado en el torneo. Pero Jaden no se relajó. Todas las mañanas seguía yendo al gimnasio antes de las clases. Todas las tardes se quedaba hasta tarde puliendo su tiro, su defensa, su visión de juego. Tenía claro que la fama no era su objetivo. Su objetivo era mejorar. ¿No vas a aflojar un poco?, le preguntó Marcus una tarde, al verlo sudoroso tras un entrenamiento individual. Jaden sonrió, negando con la cabeza. Ni hablar, ahora tengo metas más altas. Marcus se rió. Estás loco, hermano. Quizás, admitió Jaden, pero aún me queda un largo camino, porque, aunque el campeonato hubiera sido grandioso, Jaden sabía que su misión no terminaba ahí. Una tarde, justo cuando Jaden terminaba un duro entrenamiento, su teléfono vibró. Era el coach Williams. «Jaden, tienes que venir a mi oficina», dijo el entrenador con un tono entusiasmado. Intrigado, Jaden tomó su bolso y recorrió el campus hasta llegar a la oficina. Al entrar, vio un sobre grueso sobre el escritorio del entrenador. «¿Qué pasa, coach?», preguntó, notando la sonrisa en el rostro de su mentor. El entrenador empujó el sobre hacia él. «Ábrelo». Con cuidado, Jaden rasgó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas de la carta y de inmediato sintió un nudo en el estómago. Era una invitación. Al All-American High School Basketball Showcase. Los ojos de Jaden se abrieron de par en par. Aquello era el máximo escaparate para jugadores de preparatoria, el lugar donde se forjaban futuras estrellas de la NBA. «¿Esto?», murmuró, la voz temblando de emoción. «Es enorme». El coach Williams se echó atrás en su silla. «Ya te lo dije, chico. Sigue trabajando y no podrán ignorarte». Jaden exhaló, dejando que la magnitud del momento lo inundara. No era un simple partido. Era su oportunidad de demostrarle al país entero lo que valía. Las semanas previas al All-American Showcase fueron agotadoras. Jaden entrenaba con más intensidad que nunca, consciente de que se mediría con los mejores prospectos del país. Se quedó sin aliento en más de una ocasión, exigió a su cuerpo hasta el límite, pero jamás se rindió. El día del evento llegó, y Jaden entró en un enorme pabellón conteniendo la respiración. Estaba lleno de scouts, entrenadores y periodistas. Toda la gente que importaba en el mundo del baloncesto estaba ahí. La presión era abrumadora, pero Jaden siempre había rendido mejor bajo presión. Desde el salto inicial estuvo enchufado. Su primera jugada fue explosiva. Robó un pase y recorrió toda la cancha para anotar una bandeja con elegancia. El público murmuró con aprobación. Después llegaron los triples, los crossovers, las asistencias perfectas que dejaban a los defensores desorientados. Jaden estaba en todas partes, controlando el juego como un veterano. Cuanto más jugaba, más crecía la expectación. «Tiene un potencial increíble», decía un comentarista. «Este chico es un futuro NBA», afirmaba un exjugador. «¿De dónde ha salido?», se preguntaban todos. Para el final del partido, Jaden había firmado una actuación memorable.
Al salir de la cancha, un ojeador de una gran universidad se acercó a él. «Necesitamos hablar», dijo entregándole una tarjeta. Jayden apretó la tarjeta entre los dedos. Había llegado. Las ofertas llegaron en cascada. Las universidades lo querían. Los reclutadores no dejaban de llamar. Jayden se sentó con sus padres y el coach Williams para tomar la decisión más importante de su vida. «Quiero ir a donde más pueda progresar», dijo pensativo, «donde me exijan al máximo». Tras semanas de deliberaciones, eligió. En una ceremonia transmitida a nivel nacional, ante cámaras y periodistas, tomó una gorra y se la puso. «Me comprometo con la Universidad de Duke». La multitud vitoreó. De ser el chico que fue ignorado en unas pruebas a una sensación nacional, la historia de Jayden demostraba que con talento, trabajo duro y perseverancia se podían superar todos los obstáculos. Pero mientras se mantenía ahí, estrechando manos y sonriendo para las fotos, tenía muy claro algo. Esto no era el final, era solo el comienzo de algo mucho más grande. El anuncio de la decisión de Jayden de ir a Duke marcó un punto de inflexión en su vida. Las felicitaciones llovían de todas partes. Su nombre era tendencia en redes sociales, recibiendo mensajes de admiradores, antiguos compañeros e incluso de jugadores a los que él había admirado cuando era más joven. La noticia se propagó como el fuego. Jayden Hayes, el chico que nadie notó en una prueba, iba ahora a uno de los programas de baloncesto más prestigiosos del país. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Reporteros que querían entrevistarlo, patrocinadores que se interesaban, foros de aficionados debatiendo cómo se adaptaría Jayden al estilo de juego de Duke. Pero a pesar de todo el ruido, Jayden se mantuvo firme en su rutina. Siguió levantándose antes del amanecer para entrenar y se acostaba tarde viendo grabaciones de partidos. Su meta no era la fama, sino mejorar día a día. «¿Cómo te sientes, chico?», le preguntó Coach Williams una noche después de un entrenamiento. Jayden, todavía jadeando, contestó: «Como si todavía tuviera trabajo que hacer». El entrenador se rió suavemente. «Eso me gusta oír». Llegó su último verano antes de ingresar a Duke, y Jayden redobló esfuerzos. Entrenó con exalumnos de Duke, algunos ya en la NBA. El ritmo era implacable. Cada ejercicio era más rápido, cada partido más físico. A veces su cuerpo dolía tanto que apenas podía regresar a casa caminando, pero nunca se rindió. La noche anterior a partir a Duke, sus padres lo llevaron a cenar a su lugar favorito. El restaurante bullía de conversaciones, pero Jayden notó que su madre estaba inusualmente callada. Por fin, ella habló con voz suave. «Parece que fue ayer cuando eras un niño lanzando pelotas en la entrada de casa». Jayden sonrió. «A veces todavía me siento así». Su padre se inclinó hacia adelante. «Este es tu siguiente paso, hijo. Pero no importa lo grande que te vuelvas. Mantente con los pies en la tierra». Jayden asintió. «Siempre». A la mañana siguiente, mientras empaquetaba sus cosas, echó una última mirada a su habitación de infancia. Los trofeos alineados en los estantes, los pósteres de baloncesto en las paredes. Pasó la mano por la gastada pelota que llevaba años acompañándolo. Había llegado el momento. Un nuevo capítulo comenzaba. La primera vez que Jayden pisó el campus de Duke, sintió el peso de la historia y las expectativas. El programa había formado a algunas de las mayores leyendas del baloncesto y ahora él era parte de ese legado. Su primera práctica universitaria fue un choque de realidad. El juego era aún más rápido que en la preparatoria. Sus compañeros eran más altos, fuertes y experimentados. Cada ejercicio parecía el doble de exigente. Estaba acostumbrado a ser la estrella, pero aquí era un novato más en busca de su lugar. Los veteranos no se lo pusieron fácil. En un partidillo, Jayden entró a canasta para un tiro flotante, pero un pívot senior lo taponó con tal fuerza
que el balón salió disparado hacia la grada. Los veteranos rieron. «Bienvenido al baloncesto universitario, novato», bromeó uno de ellos. Jaden se mordió la lengua. Había estado ahí antes, pasado por alto, infravalorado. Sabía lo que tenía que hacer. Cada noche, tras la práctica de equipo, se quedaba. Mientras los demás se duchaban, él lanzaba tiros. Cuando se marchaban, él seguía corriendo. Cuando descansaban, él veía grabaciones desmenuzando el juego de sus nuevos compañeros. Poco a poco se adaptó, aprendió a ser más rápido en sus decisiones, a moverse con más eficacia. Empezó a entrenar pesas con más intensidad, exigiéndole más a su cuerpo. Recuperó la confianza, hasta que un día todo encajó. En un partidillo interno, el base titular llevaba la pelota. Jaden se concentró y cuando el base dudó medio segundo, él saltó a robarle el balón con una habilidad felina. Corrió a toda velocidad hacia el aro, un defensor pisándole los talones. Saltó con determinación. El tiempo se ralentizó mientras clavaba el balón con una potencia que sacudió el aro. La pista quedó en silencio por un latido. Luego, todos explotaron en gritos de asombro. El coach Adams, el jefe del equipo, hizo sonar su silbato. «Acérquense», ordenó. Señaló a Jaden. «Eso es dejar huella». Jaden sintió un orgullo difícil de describir. No estaba ahí solo para jugar. Había llegado para destacar. Cuando se acercó el inicio de la temporada, todos se preguntaban si Jaden tendría minutos como novato. La mayoría de los primerizos permanecía en el banquillo, a la espera. Pero Jaden nunca había sido de los que esperaban. En el primer partido, el estadio estaba hasta el tope. Las luces, las cámaras, los gritos. El entrenador anunció la alineación titular y, como se esperaba, Jaden no figuraba. Pero él permanecía botando el balón, atento al juego. En mitad del segundo cuarto, el coach Adams miró al banquillo. «Jaden, ¿entras?» El corazón de Jaden se aceleró mientras se quitaba el chándal y corría a la pista. El público era un borrón. El bullicio se hacía eco en el aire. Solo importaba el partido. En cuanto tocó el balón, sintió la química. Superó al defensor, lanzó un tiro desde media distancia y encestó con suavidad. Después, en un contraataque, puso una lay-up perfecto que culminó en un mate espectacular. La afición se volvió loca. Sus compañeros lo chocaron con entusiasmo. Jaden estaba marcando la diferencia. Conforme avanzó la temporada, su protagonismo aumentó. Era el revulsivo, el que sacudía el partido con velocidad y determinación. Anotaba canastas críticas, defendía con intensidad y creaba oportunidades. Los scouts de la NBA empezaron a tomar nota. «Este chico no es solo un currante», comentó un analista. «Tiene un talento natural enorme». Al cierre de la temporada, Jaden se había consolidado como estrella emergente. Pasó de ser un novato poco valorado a aparecer en las listas para el draft de la NBA. Pero él quería más. Se quedó en el campus durante todo el verano, entrenando a un nivel sobrehumano. Repetía ejercicios hasta quedarse sin energía, consciente de que el segundo año sería clave. Cuando comenzó la siguiente temporada, Jaden no solo jugó bien, dominó por completo. Lideró a su equipo en anotaciones, rompió récords y ejecutó canastas decisivas. Su nombre sonaba en boca de todos los analistas y su imagen cubría portadas de revistas deportivas. Y entonces llegó la pregunta que todos esperaban. ¿Se presentaría Jaden al draft de la NBA? Sus entrenadores consideraban que estaba listo. Sus compañeros lo alentaban. Sus padres le prometieron apoyo en cualquier decisión. Una noche, Jaden se tumbó en su cama, repasando mentalmente su vida. El rechazo inicial, las mañanas solitarias entrenando, las noches en que se quedaba solo con un balón. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Al día siguiente, anunció en rueda de prensa: «Estoy listo. Declaro mi elegibilidad para el draft de la NBA». La sala estalló en aplausos.
Los reporteros hicieron 1000 preguntas. Jayden sonrió, consciente de que por fin su sueño estaba más cerca que nunca. Unos meses después, estaba en la sala de espera del draft, con un traje impecable, sus padres a su lado. La atmósfera era pura adrenalina. Este era el momento por el que había trabajado toda su vida. El comisionado subió al estrado con la tarjeta de la siguiente elección. Con la 10ª elección en el draft de la NBA, los Miami Heat seleccionan a Jaden Hayes. El tiempo se congeló. La multitud rugió. Sus padres lo abrazaron, la emoción reflejada en sus rostros. Jayden se levantó, estrechó manos y caminó hasta el escenario, poniéndose la gorra del equipo. Los flashes iluminaron todo. El chico que había sido ignorado en las pruebas. El chico al que habían descartado, subestimado. Ahora era jugador de la NBA. Al alzar la camiseta para las fotos, recordó esas noches interminables en la cancha del barrio. Al niño que, en algún momento, se preguntó si algún día sería lo bastante bueno. Le habría encantado retroceder en el tiempo y decirle, siempre lo fuiste, solo tenías que demostrárselo. ¿Y ahora? Ahora, el mundo entero conocía su nombre. Jaden Hayes había llegado, y esto era solo el comienzo. La realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había sido excluido, no porque no fuese lo bastante bueno, sino por algo que no podía cambiar. Salió arrastrando los pies del gimnasio, con el peso de la desilusión oprimiéndole los hombros. Las luces de la ciudad parpadeaban mientras se dirigía a casa, sus zapatillas rozando el pavimento agrietado. Al doblar la esquina de su calle, vio a sus padres esperándolo en el porche. «Hola, campeón», lo saludó su padre con un tono de aliento silencioso. «¿Cómo te fue?» Jordan abrió la boca, pero las palabras se atoraron en su garganta. El rostro de su madre se enterneció cuando dio un paso adelante y lo envolvió en un cálido abrazo. Eso bastó. Su pecho se contrajo, sus ojos ardieron y las lágrimas brotaron. «Oh, cariño», murmuró su madre, frotándole la espalda. «¿Está bien? Desahógate». Lo guiaron hacia adentro, acomodándose en el sofá mientras por fin encontraba su voz. Entre sollozos les contó todo, cómo había jugado con el corazón, cómo había superado a los otros jugadores, cómo nada de eso había importado al final. «No lo entiendo», dijo con la voz quebrada. ¿Qué más se suponía que debía hacer? Sus padres intercambiaron una mirada. Su padre respiró hondo. «Hijo», dijo con suavidad, «a veces en la vida las cosas no son justas. La gente te juzga por cuestiones que no tienen nada que ver con tu talento o tu esfuerzo». Jordan tragó saliva, sintiendo la ira hervir bajo su dolor. «Pero eso no está bien». «No», coincidió su madre con firmeza. «No lo está. Pero lo que importa ahora es lo que vas a hacer después». Su padre asintió. «No puedes cambiar cómo te ven los demás, pero sí puedes controlar cuánto trabajas, cuánto crees en ti mismo». Los puños de Jordan se cerraron con fuerza. «¿Entonces qué? ¿Sigo adelante? ¿Sigo esforzándome aunque nadie me dé una oportunidad?» Su padre le puso una mano en el hombro. «Exacto. Haz que sea imposible que te ignoren». Algo cambió en Jordan en ese momento. El fuego que siempre había ardido en su interior se intensificó, más caliente y brillante que nunca. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Jordan ya estaba en la cancha. El aire estaba fresco, la ciudad apenas despertaba, pero a él no le importaba. Dribló, corrió, lanzó tiro tras tiro, cada uno alimentado por el escozor del rechazo. Quizás lo habían pasado por alto, pero se encargaría de que eso no volviera a suceder. Día tras día, Jaden. N del T. Parece haber un cambio de nombre aquí, de Jordan a Jaden. Se mantiene la coherencia y se transcribe tal cual aparece en el texto original. Regresaba a la cancha antes de que saliera el sol, su aliento visible en el aire frío de la mañana. El mundo seguía dormido,
pero él estaba bien despierto, impulsado por algo más profundo que la desilusión. Cada bote del balón resonaba en la quietud del amanecer, una promesa rítmica para sí mismo. No sería ignorado. Sus entrenamientos se volvieron implacables. Ejercicios de dribbling, movimientos de crossover, tiros en suspensión desde todos los ángulos imaginables. Hacía carreras de velocidad de un lado a otro de la cancha, con los pulmones ardiendo y las piernas gritando de dolor. Practicaba sus pies con la precisión de un bailarín. Corte a la izquierda, corte a la derecha, siempre al límite. Cuando fallaba un tiro, no se quejaba ni agachaba la cabeza. Recogía el balón y lo intentaba de nuevo. Al principio estaba solo, pero con el tiempo su dedicación comenzó a atraer la atención. Todo empezó con unos pocos chicos del vecindario que se acercaban, mirando desde la línea de banda. Veían la forma en que se movía, cómo jugaba cada sesión de práctica como si fuera un partido de campeonato. La noticia se fue extendiendo. Pronto, más chicos empezaron a presentarse, no solo para mirar, sino para aprender. «Oye, Jaden», lo llamó un chico llamado Marcus una tarde, botando su propio balón. «¿Cómo haces ese crossover tan rápido?» Jaden, recuperando el aliento, hizo girar la pelota en la punta de su dedo. «Está todo en las muñecas», respondió. «Tienes que vender el movimiento, hacerles creer que vas en una dirección y luego explotar en la otra». Marcus asintió, tratando de imitar el movimiento. Al principio tropezó, pero Jaden simplemente sonrió. «Sigue intentándolo», lo animó. «Tardé meses en hacerlo bien. Cada vez más chicos comenzaron a unirse. Lo admiraban no solo por sus habilidades, sino por su constancia. No era el más alto ni el más fuerte, pero sí era el que más se esforzaba». Jaden no solo entrenaba para sí mismo, se convirtió en un líder. Y entonces, un día, sucedió algo que lo cambió todo. Un hombre con ropa deportiva se detuvo cerca de la valla, con los brazos cruzados, observando a Jaden atentamente. Era alto, con el aspecto de un exatleta, y tenía la presencia de alguien que conocía el baloncesto a fondo. Jaden lo notó de inmediato, pero no se distrajo. Continuó con sus ejercicios, finalizando su rutina antes de detenerse a recuperar el aliento. El hombre se acercó, asintiendo con aprobación. «Tienes talento, chico», dijo, «y disciplina. Eso es raro». Jaden se secó el sudor de la frente. «Gracias», respondió con cautela. «¿Eres entrenador?» El hombre soltó una risa breve. «Algo así. Me llamo Coach Reynolds. Trabajo con varios programas de secundaria, buscando jóvenes con talento. ¿Juegas en algún equipo?» Jaden vaciló. El recuerdo amargo de su última prueba seguía presente. «Todavía no», admitió. Coach Reynolds lo estudió un largo instante. «Es una pena», dijo, «porque tienes algo especial. Solo necesitas la oportunidad adecuada». El corazón de Jaden latió con fuerza. ¿Era esta su segunda oportunidad? «Estoy organizando un campamento de entrenamiento fuera de temporada para jugadores jóvenes prometedores», continuó Coach Reynolds. «Solo por invitación, y es muy competitivo, pero creo que encajarías bien». Jaden apenas procesó las palabras antes de asentir. «Estaré allí», dijo con firmeza. Aquella noche apenas pudo dormir. Se quedó mirando el techo, con el corazón acelerado de emoción. Le habían dado una oportunidad de verdad, y esta vez no la dejaría escapar. El primer día del campamento, Jaden entró al gimnasio y de inmediato sintió la energía en el ambiente. Los jugadores eran distintos. Eran rápidos, fuertes y tenían un nivel de juego pulido. Chicos que llevaban años en equipos de primer nivel. Pero Jaden no se dejó intimidar. Se alimentaba de la competencia. Desde el primer ejercicio dio todo de sí. Su velocidad y agilidad sobresalían. Su dominio del balón no tenía rival. Pero más allá de eso, su hambre era evidente. Mientras otros se quejaban de los ejercicios de velocidad, Jaden daba más. Mientras algunos protestaban por los ejercicios extras, Jaden los acogía.
y el coach Reynolds se dio cuenta. Al terminar la primera semana, Jaden ya se había ganado un nombre. Sus compañeros lo respetaban y los entrenadores veían su potencial. «Si sigues trabajando así», le dijo coach Reynolds una tarde después de la práctica, «llegarás lejos, chico». Jaden asintió, con el sudor corriéndole por la frente. «Lo haré». Con el paso de las semanas, el juego de Jaden alcanzó otro nivel. Desarrolló instintos más agudos y reacciones más rápidas. Aprendió a anticipar jugadas, a dominar la cancha como un verdadero líder. Entonces, un día, coach Reynolds lo llamó aparte. «Hay un programa de secundaria que te ha estado siguiendo», dijo. «Tienen un puesto disponible y creo que deberías hacer la prueba». El pecho de Jaden se tensó. Había estado en esa situación antes, había enfrentado el rechazo, pero esta vez era distinto. Estaba listo. El día de la prueba en la preparatoria, Jaden pisó la cancha con la cabeza en alto. El gimnasio estaba lleno de jugadores esperando ganarse un puesto, pero Jaden no se distrajo. Este era su momento. El entrenador lo sometió a una serie de intensos ejercicios. Pruebas de velocidad, puntería de tiros, rotaciones defensivas. Jaden abordó cada una con precisión, decidido a no desaprovechar ninguna oportunidad. Cuando empezó el partidillo, Jaden tomó el control, indicó jugadas, asistió a sus compañeros y anotó con una confianza inquebrantable. Y esta vez, los entrenadores sí estaban observando. Al final de la prueba, Jaden estaba exhausto pero eufórico. Había dejado todo en la cancha. El entrenador principal, un hombre de mirada aguda llamado Coach Williams, se le acercó. «Me impresiona tu juego, Jaden», dijo, analizándolo con atención. «He visto muchos jugadores jóvenes, pero tienes algo diferente, algo que no se puede enseñar». Jaden contuvo la respiración. «Queremos que te unas al equipo». Por un instante, Jaden se quedó inmóvil, sin poder respirar. Luego, al asimilar las palabras, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Lo había logrado. Tras años de trabajo, de ser pasado por alto, de luchar contra el rechazo, por fin se había ganado un puesto. Al salir del gimnasio ese día, sintió el corazón más liviano de lo que lo había sentido en años. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Jaden Hayes había llegado. Y el mundo, por fin, empezaba a notarlo. Jaden salió del gimnasio ese día con la cabeza en alto, sosteniendo su viejo balón de baloncesto en una mano. El peso del rechazo que antes lo agobiaba había sido reemplazado por algo nuevo: determinación, hambre y una inquebrantable fe en sí mismo. Desde ese momento, dedicó cada hora despierto a convertirse en el mejor jugador que pudiera ser. Las prácticas matutinas que antes se sentían solitarias, ahora eran un ritual, un tiempo sagrado en el que perfeccionaba sus habilidades en silencio mientras el resto del mundo seguía dormido. En la escuela, la gente empezó a darse cuenta. Las noticias se difundieron rápido sobre el chico que se había ganado un puesto en el equipo de la preparatoria con puro tesón y talento. Algunos estaban impresionados, otros escépticos. «Ya veremos si de verdad rinde cuando más importe», murmuró un jugador de último año durante un entrenamiento. Jaden lo escuchó. Se lo guardó como combustible para el fuego que ardía en su interior. Cuando empezó la primera práctica oficial de la temporada, Jaden no se contuvo. Se enfrentó a los alumnos de último año sin temor a su experiencia, negándose a retroceder. En cada ejercicio, en cada jugada, se comportó como si fuera un partido de campeonato. El coach Williams no le quitó la vista de encima en toda la práctica. Observó cómo el chico se desenvolvía, cómo nunca evitaba un reto, cómo absorbía los comentarios y mejoraba con cada repetición. «Muy bien, Hayes», dijo el coach Williams tras la práctica, haciéndole una seña para que se acercara. «¿Quieres jugar a este nivel? Tienes que ser más duro que cualquiera en esta cancha». Jaden asintió. «Lo seré, coach». «Bien», respondió el coach Williams, «porque esta temporada contamos contigo».
El estómago de Jaden dio un vuelco. La responsabilidad se posó sobre sus hombros, pero en lugar de miedo, sintió emoción. Su primer partido en el equipo universitario de la preparatoria llegó antes de lo esperado. El gimnasio estaba a reventar, el aire cargado de energía. Los estudiantes llenaban las gradas, cantando, riendo y esperando ansiosos el inicio del juego. Los padres de Jaden estaban en primera fila, su padre con los brazos cruzados y su madre con las manos entrelazadas en el regazo, sin apartar la mirada de la cancha. Jaden caminaba de un lado a otro cerca del banquillo, golpeando suavemente el suelo con sus zapatillas. Estaba listo. Sonó el silbato y el partido comenzó. Desde el principio, el equipo contrario se mostró agresivo, presionando con fuerza, forzando pérdidas de balón. Jaden observó desde el banquillo, tomando notas mentales. A mitad del segundo cuarto, el coach Williams lo llamó. «Hayes, adentro». Jaden se puso de pie de un salto. El corazón le palpitaba con fuerza, pero su expresión era serena mientras entraba a la cancha. En el segundo en que tocó el balón, todo pareció ir más despacio. Sintió la cancha bajo sus pies, a los defensores que se acercaban, el murmullo de la multitud que se difuminaba en el fondo. Un movimiento rápido, luego otro. Se escurrió más allá de su defensor, entró en la zona y lanzó un tiro flotante perfecto. Swish. El público estalló. Jaden no celebró. Solo dio media vuelta y corrió a defender, con la mirada fija en su objetivo. Desde ese momento, todo cambió. Se convirtió en un jugador clave, alguien en quien sus compañeros confiaban. Partido tras partido se ganó su lugar. Hizo jugadas decisivas, defendió con intensidad, generó oportunidades para el equipo. Los periódicos locales empezaron a escribir sobre él. Entrenadores de otras escuelas tomaron nota. Su nombre comenzó a resonar. Pero Jaden no se conformó. Todas las noches después del entrenamiento se quedaba hasta tarde practicando su tiro. Todas las mañanas era el primero en llegar al gimnasio. Veía grabaciones de los partidos, estudiaba los movimientos de los mejores jugadores, se obsesionaba con los detalles. Cuanto más mejoraba, más gente empezaba a creer en él. Sus compañeros ya no dudaban de si pertenecía ahí. Sabían que sí. A medida que avanzaba la temporada, el equipo de Jaden escaló en la clasificación. Peleaban en lo más alto. Cada partido los acercaba más a algo mayor, la oportunidad de disputar el campeonato estatal. Entonces llegó la semifinal. El gimnasio estaba a reventar, lleno a rabiar de aficionados. Este era el partido más importante en la vida de Jaden. Desde el salto inicial quedó claro que no iba a ser fácil. El otro equipo jugaba duro, su defensa era asfixiante. Jaden recibió golpe tras golpe, pero nunca retrocedió. Faltando un minuto para el final del último cuarto, el marcador estaba empatado. Jaden tenía la pelota. Dribló por la cancha analizando la defensa. Sus compañeros se abrieron esperando su jugada. Fingió a la izquierda, cruzó a la derecha y se internó en la zona. Un defensor saltó frente a él. Jaden se ajustó en el aire, girando el cuerpo, soltando un tiro con un arco alto que superó las manos extendidas. El balón giró en el aire, golpeó el aro, rebotó y luego cayó dentro de la red. El gimnasio estalló en vítores. Jaden aterrizó, sus compañeros se lanzaron sobre él, mientras el rugido del público le hacía vibrar los huesos. La bocina final sonó. Habían ganado. Tras el partido, Jaden se sentó en el vestuario, aún recuperando el aliento. El coach Williams entró dándole una palmada en la espalda. «Eso», dijo el entrenador, «fue una actuación increíble». Jaden sonrió. «Solo hago mi trabajo, coach». El entrenador rió. «Sigue jugando así y los ojeadores no tardarán en llamar a tu puerta». El corazón de Jaden dio un vuelco. Los ojeadores, la universidad, el futuro con el que había soñado durante tanto tiempo estaba por fin al alcance de la mano. Pero aún quedaba un partido más, la final del campeonato estatal.
Durante la siguiente semana, Jaden entrenó más duro que nunca. Visualizó cada jugada, cada situación posible. Se exigió hasta el límite. Y finalmente llegó el gran día. El partido de campeonato fue como nada que Jaden hubiera vivido. El estadio era enorme, la presión aplastante. Las cámaras destellaban, los reporteros tomaban notas sin parar. Pero cuando el partido empezó, Jaden lo ignoró todo, jugó con todo lo que tenía. Cada tiro, cada pase, cada jugada defensiva, lo dejó todo en la cancha. El partido se mantuvo parejo hasta el último segundo. Con el marcador empatado y los segundos corriendo, el balón llegó a las manos de Jaden. Un último tiro. Aspiró hondo. Luego saltó, el balón saliendo de sus dedos con una rotación perfecta. El tiempo pareció detenerse. El público contuvo la respiración. El balón atravesó la red con un ligero susurro. Partido terminado. Lo habían conseguido. El momento era irreal mientras los compañeros de Jaden lo alzaban sobre sus hombros, el trofeo brillando bajo las luces del estadio. Había comenzado siendo el chico al que nadie notaba, el chico que habían ignorado, descartado. Ahora era el nombre que todos coreaban. El camino había sido largo, pero aquello era apenas el comienzo. Jaden Hayes había llegado, y el mundo, al fin, estaba mirando. Jaden se quedó en el centro del estadio abarrotado, sintiendo su corazón golpetear en el pecho mientras la trascendencia del momento se hacía evidente. El trofeo del campeonato relucía bajo las potentes luces, reflejando los meses, los años de trabajo duro y sacrificio incansable. Mientras sus compañeros lo alzaban sobre sus hombros, el peso de lo que acababa de lograr comenzó a instalarse en su interior. Lo había conseguido. Lo habían conseguido. Contra todo pronóstico, contra cada tropiezo, cada rechazo, Jaden Hayes ahora era campeón estatal. Sus padres corrieron a la cancha, su madre limpiándose lágrimas de orgullo, su padre dándole palmadas en la espalda con un gesto que lo expresaba todo sin necesidad de palabras. «Te lo has ganado, hijo», dijo su padre con la voz cargada de emoción. Jaden asintió, aferrando con fuerza el trofeo. «Te lo dije», susurró más para sí mismo que para nadie. No iban a poder ignorarme para siempre. Esa noche, mientras la celebración continuaba, Jaden se alejó del bullicio para tener un momento de tranquilidad. Se sentó solo en las gradas vacías, con los sonidos de sus compañeros y la afición aún resonando en el fondo. Observó el trofeo en sus manos, recordando al niño que había sido no hacía tanto tiempo. El niño que se había ido caminando a casa después de esa primera prueba fallida, con la cabeza gacha, preguntándose si alguna vez lo verían. Ahora el mundo lo estaba mirando, pero aquello no era el final, era solo el comienzo. Las semanas posteriores a la victoria en el campeonato fueron un torbellino. El nombre de Jaden aparecía por todas partes. Los artículos elogiaban su liderazgo en la cancha, los analistas deportivos desmenuzaban su juego y, de pronto, los reclutadores universitarios empezaron a llamar al coach Williams preguntando por la joven estrella que había llevado a su equipo a la victoria. «Coach», dijo Jaden una tarde, recuperando el aliento tras un entrenamiento intenso, «¿de verdad está pasando esto?» Coach Williams se rió. «Siempre ha estado pasando, Jaden. La gente apenas se está dando cuenta de lo que eres capaz». Empezaron a presentarse scouts en sus partidos. Entrenadores universitarios lo invitaban a visitar sus campus. Le llegaron cartas de algunos de los mejores programas del país. Jaden las leía con atención, aún sin creerse del todo hasta dónde había llegado. «Hijo, esto es solo el comienzo», le recordaba a su padre. «Ahora tienes opciones, pero elijas lo que elijas, que sea lo correcto para ti». Jaden asintió. No tenía prisa por tomar esa decisión. Mientras tanto, sus entrenamientos no se detuvieron. Es más, se intensificaron. Sabía que el camino por delante sería aún más duro. El baloncesto universitario era un nivel distinto y no quería que la fama momentánea se le subiera a la cabeza.
Seguía llegando al gimnasio antes del amanecer. Veía grabaciones de partidos hasta altas horas de la noche, analizando a los mejores jugadores del momento y buscando formas de pulir sus propias debilidades. Y justo cuando todo parecía encajar a la perfección, surgió un obstáculo inesperado. Una tarde, mientras Jaden guardaba sus cosas tras el entrenamiento, el coach Williams lo llamó a su oficina. «Jaden, siéntate», dijo con una expresión inusualmente seria. A Jaden se le encogió el estómago. Sabía que algo pasaba. Coach Williams suspiró, entrelazando las manos sobre el escritorio. «Corre un rumor de que algunos reclutadores dudan de ti». Jaden parpadeó. «¿Dudan? ¿A qué te refieres?». El coach se inclinó hacia adelante. «Dicen que te ha costado el doble de trabajo que te vean. Algunos creen que eso significa que no tienes talento natural, que eres más esfuerzo que habilidad». La mandíbula de Jaden se tensó. «Eso es absurdo», respondió apretando los dientes. «Lo es», coincidió el coach. «Pero esta es la realidad, Jaden. A veces la gente siempre encontrará motivos para subestimarte, por más que hagas». Jaden exhaló con fuerza, sintiendo la frustración burbujear. La voz de coach Williams se dulcificó. «Pero escúchame, llevas toda la vida demostrando que se equivocan. Esto es solo otro obstáculo, y sabes perfectamente cómo superar obstáculos». Jaden asintió despacio. Sabía cómo. Esa noche entrenó más duro que nunca. Dejó que cada duda, cada juicio injusto fuera su combustible. No solo iba a demostrar que estaban equivocados, iba a hacer que se arrepintieran de haber dudado de él. Al final de la temporada, el proceso de reclutamiento estaba en su punto álgido. Jaden había recibido ofertas de varias universidades de División Primero, todas deseando que él se uniera a sus programas. Visitó los campus, conoció a los entrenadores, escuchó sus propuestas y luego, tras meses de reflexión, tomó su decisión. El día de su anuncio de compromiso, el gimnasio estaba lleno. Sus compañeros, maestros y entrenadores se reunieron para ver a qué universidad se iría Jaden Hayes. Una larga mesa se había colocado frente a la multitud, con varias gorras de universidades bien ordenadas. Jaden se sentó en el centro, con un micrófono delante y cientos de cámaras apuntándole. Respiró hondo. «Este camino comenzó hace mucho tiempo», dijo con la voz firme. «He trabajado para este momento cada día. He tenido tropiezos, me han pasado por alto, pero nunca dejé de esforzarme, porque sabía que si seguía trabajando y creyendo, este día llegaría». Se inclinó hacia las gorras, rozándolas con la punta de los dedos. Luego tomó una y se la colocó. La multitud estalló en vítores. Jaden se había comprometido con uno de los mejores programas universitarios del país. Mientras lo levantaban en el aire y la multitud aplaudía, recordó al chico que salió de esa primera prueba fallida con la cabeza gacha, sintiéndose invisible. Le habría gustado poder regresar y decirle, valió la pena, decirle que sin importar cuántas puertas se cerraran, siempre encontraría la forma de derribarlas. Pero sobre todo, decirle que nunca dejara de creer en sí mismo, porque ahora no quedaba duda. Jaden Hayes había llegado, y esto apenas era el comienzo. En el momento en que Jaden se puso la gorra de la universidad, el gimnasio estalló en aplausos, pero por dentro sintió algo más profundo que emoción. Alivio. Lo había logrado. Años de sacrificio, incontables mañanas tempranas, esfuerzo constante, todo conducía a esto. Su madre enjugó una lágrima, su padre aplaudió orgulloso y el coach Williams le dio un leve asentimiento de aprobación. Sus compañeros lo rodearon, dándole palmadas en la espalda y sacudiendo sus hombros en señal de celebración. Pero entre todo el ruido, todo el destello de las cámaras, un pensamiento retumbaba con claridad en su mente. Esto es solo el principio. Los meses previos a su debut universitario pasaron en un suspiro. Jaden se volcó en su entrenamiento, consciente de que jugar en la División Premium significaba medirse con algunos de los mejores jugadores jóvenes del país.
El bachillerato había sido duro, pero esto era otro nivel. Desde el instante en que llegó al campus, la realidad le dio un golpe. La primera práctica fue brutal. El ritmo del juego era más rápido que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Sus compañeros eran más grandes, más fuertes, más pulidos. Incluso la forma de correr los ejercicios era distinta, más exigente, más intensa. Jaden estaba acostumbrado a ser el mejor de la cancha. Aquí era un novato más tratando de demostrar que merecía estar ahí. Los veteranos no se lo pusieron fácil. Durante un partidillo de práctica, penetró en la zona, listo para soltar un tiro flotante, solo para ver cómo un pívot senior bloqueaba la pelota con tanta fuerza que casi la mandó contra la pared. Los jugadores mayores se rieron, meneando la cabeza. «Bienvenido al baloncesto universitario novato», se burló uno de ellos. Jaden apretó los dientes sin responder. Había pasado por esto antes, subestimado, juzgado. Sabía lo que tenía que hacer. Cada noche, después del entrenamiento del equipo, Jaden se quedaba. Mientras sus compañeros se duchaban, él seguía trabajando en su tiro. Cuando volvían a sus dormitorios, él hacía sprints. Cuando se relajaban, él miraba grabaciones, estudiando las tendencias de sus nuevos compañeros, conociendo sus fortalezas y debilidades. Poco a poco se adaptó. Aprendió a anticipar con mayor rapidez, a moverse con más eficiencia. Empezó a ir al gimnasio de pesas, exigiéndole más a su cuerpo que nunca. Su confianza comenzó a regresar. Entonces, un día, todo hizo clic. Fue en un partidillo interno. El base titular del equipo llevaba el balón, avanzando por la cancha. Jaden se concentró, su cuerpo moviéndose por instinto. En cuanto el base se distrajo un milisegundo, Jaden reaccionó. Estiró el brazo y robó el balón con limpieza. Sin pensarlo, corrió toda la cancha, un defensor pegado a sus talones. Saltó. El tiempo pareció ralentizarse mientras se elevaba, machacando el balón contra el aro con una intensidad que estremeció el gimnasio. La cancha quedó en silencio medio segundo. Luego, el banquillo entero explotó en vítores. Incluso el senior que lo había bloqueado semanas atrás silbó, impresionado. El coach Adams, el entrenador principal, hizo sonar el silbato pidiéndoles a todos que se acercaran. Señaló directamente a Jaden. «Eso», dijo con voz potente, «es como se deja huella». El pecho de Jaden se hinchó de orgullo. No había llegado solo para participar, había llegado para destacar. Cuando se acercaba la temporada, todos se preguntaban si Jaden tendría minutos de juego como novato. La mayoría de los primerizos se pasaba el año en el banquillo esperando su oportunidad. Pero Jaden nunca había sido de los que esperan oportunidades, las creaba. Llegado el día del primer partido, el estadio estaba abarrotado, la energía por las nubes. Anunciaron la alineación titular y, como era de esperar, Jaden no estaba. Pero él se mantenía botando el balón en la línea, atento, analizando el partido. A mitad del segundo cuarto, el coach Adams miró al banquillo. «Jaden, entra». Su corazón se aceleró cuando se quitó la sudadera y entró a la cancha. El público se volvía borroso, el ruido se amortiguaba. Solo importaba el juego. En cuanto tocó el balón, sus instintos se activaron. Superó a su defensor con velocidad. Soltó un tiro en suspensión que entró con suavidad y regresó a defender antes de que el rival reaccionara. Minutos después, recibió un pase en contraataque y, sin dudarlo, lanzó una lay-up perfecto a un compañero que la clavó con fuerza. La multitud rugió. Sus compañeros le chocaron el pecho. Jaden estaba marcando la diferencia. A medida que avanzó la temporada, su papel creció. Se convirtió en el revulsivo del equipo, el jugador que daba energía, que alteraba el ritmo, que creaba jugadas cuando más las necesitaban, y la atención volvió a crecer. «No es solo esfuerzo», comentó un analista durante un partido televisado. «Este chico tiene talento de verdad». Al final de la temporada, Jaden se había consolidado como una futura estrella.
Comenzó como un novato que muchos pasaban por alto. Ahora figuraba en las listas de observación para el draft de la NBA. Pero él no se conformó. Permaneció en el campus todo el verano, entrenando como un poseso. Se exigió hasta la extenuación, sabiendo que su segundo año en la universidad sería decisivo. Cuando por fin llegó la temporada, Jaden no solo jugó, dominó, lideró al equipo en anotaciones, batió récords, anotó canastas decisivas en los últimos segundos. La prensa deportiva se fijó en él. Los analistas debatían sus posibilidades en el draft. Su rostro apareció en las portadas de revistas especializadas. Y llegó la pregunta que todos se hacían. ¿Se presentaría Jaden al draft de la NBA? Sus entrenadores le dijeron que estaba listo. Sus compañeros lo animaban. Sus padres le recordaron que, eligiera lo que eligiera, contarían con su apoyo. Una noche, en su dormitorio, Jaden se quedó mirando el techo, pensando en todo lo que lo había llevado hasta ahí. El rechazo, las madrugadas en la cancha, las noches solitarias de entrenamiento cuando nadie lo miraba. Había llegado demasiado lejos para parar ahora. A la mañana siguiente convocó una rueda de prensa. La sala estaba llena de reporteros, con cámaras apuntándole mientras tomaba asiento al frente. Jaden tomó aire, aferrando el micrófono. Este viaje comenzó cuando solo era un niño con un sueño, dijo. Me he topado con obstáculos, me han subestimado, pero nunca he dejado de esforzarme, y ahora estoy listo para dar el siguiente paso. La sala quedó en silencio. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Jaden. Declaro oficialmente mi elegibilidad para el draft de la NBA. La sala estalló en aplausos, con los reporteros haciendo preguntas a toda prisa. Jaden se reclinó en la silla, dejando que el momento lo envolviera. Este era. El sueño que había perseguido durante tanto tiempo por fin estaba al alcance de su mano. Unos meses después se encontraba en el draft de la NBA, con un traje impecable rodeado de su familia. El comisionado subió al estrado sosteniendo la tarjeta con la siguiente selección. Y con la 10ª elección del draft de la NBA, los Miami Heat seleccionan a Jaden Hayes. El cuerpo de Jaden se quedó inmóvil. El público estalló. Sus padres lo abrazaron, sus ojos llenos de lágrimas de orgullo. Jaden se puso en pie, estrechando manos, caminando hasta el escenario y poniéndose la gorra del equipo. Las cámaras destellaban el chico al que habían ignorado en las pruebas. El chico al que habían subestimado, descartado. Ahora era jugador de la NBA. Mientras alzaba su nueva camiseta ante los fotógrafos, recordó aquellas noches eternas en la cancha del vecindario. Al niño que en algún momento se preguntó si alguna vez sería lo bastante bueno. Ojalá pudiera volver atrás y decirle, siempre fuiste lo bastante bueno, solo tenías que demostrárselo. Y ahora todo el mundo conocía su nombre. Jaden Hayes había llegado, y esto era solo el comienzo. Todos los días, después de la escuela, mucho después de que sus compañeros de equipo se hubieran marchado del gimnasio, Jaden permanecía. El bote del balón resonaba en el espacio vacío. El susurro de la red rompía el silencio cada vez que encestaba una y otra vez. El sudor le caía por la frente, pero no se detenía. No podía. Cada tiro era un recordatorio del por qué estaba allí, del por qué había trabajado tan duro para llegar a ese punto. El coach Williams había notado la dedicación de Jaden desde el principio, la forma en que el chico se movía con una intensidad silenciosa, cómo se quedaba tras la práctica, puliendo cada detalle de su juego. Una tarde, mientras el resto del equipo guardaba sus cosas, el entrenador se acercó. «Veo que estás haciendo trabajo extra», dijo el entrenador, botando un balón en sus manos. Jaden asintió, recuperando el aliento. «Tengo que hacerlo. El torneo se acerca y necesito mejorar». El coach Williams lo observó un momento antes de ofrecerle una leve sonrisa.
¿Qué te parece si me quedo un rato contigo? ¿Podemos pulir algunas cosas? Los ojos de Jaden se iluminaron. ¿De verdad? El entrenador soltó una risita breve. Claro, el trabajo duro merece guía. Veamos si afinamos ese tiro tuyo. A partir de ese día, sus sesiones de entrenamiento se volvieron legendarias. Las luces del gimnasio quedaban encendidas hasta bien entrada la noche, mientras Jaden y el coach Williams trabajaban en técnicas avanzadas, estrategias y fortaleza mental. Jaden lo absorbía todo como una esponja, ansioso por llegar a sus límites. Pero no era el único que se inspiraba. Sus compañeros empezaron a notarlo. Al principio, solo unos pocos se quedaban 10 o 15 minutos más. Luego, poco a poco, más jugadores se quedaron haciendo ejercicios, perfeccionando los movimientos de pies y exigiéndose al máximo. En cuestión de semanas, el gimnasio hervía de actividad mucho después de la hora oficial de cierre. El equipo se había transformado en algo más grande que simples jugadores individuales. Se habían convertido en una unidad, unida por la búsqueda compartida de la excelencia. A medida que el torneo se acercaba, la emoción en la escuela era innegable. Los pasillos se decoraron con pancartas, los estudiantes llevaban los colores del equipo con orgullo y en cada clase se hablaba de la posibilidad de ganar el campeonato. Jaden sentía la presión, pero lejos de abrumarlo, lo motivaba. La noche antes del primer partido del torneo, Jaden se reunió en el vestuario con sus compañeros. Inspiró hondo, encontrando la mirada de cada uno. «Hemos trabajado demasiado para echarnos atrás ahora», dijo con voz firme. «No jugamos solo por nosotros, jugamos por toda la escuela, por todos los que creen en nosotros. Pase lo que pase en la cancha, pelearemos hasta el último segundo». Una oleada de determinación recorrió al equipo. Estaban listos. El torneo comenzó con un subidón de adrenalina. El gimnasio se llenó hasta los topes. La multitud zumbaba de expectación. En cuanto sonó el silbato, Jaden se activó. Desde la primera posesión quedó claro que Jaden estaba en otro nivel. Se movía con soltura, con pasos precisos y pases milimétricos. Se colaba entre los defensores como si fueran estáticos, creando espacio para sí mismo y para sus compañeros. Canasta tras canasta, la red silbaba y el público estallaba de emoción. Con cada partido, Jaden se superaba. No solo anotaba, también dirigía al equipo, controlando el tempo, liderándolos como un jugador experimentado. Sus compañeros respondían con la misma energía, sintiéndose cada vez más seguros. La noticia se propagó a gran velocidad. Aficionados, scouts y periodistas se fijaron en la joven estrella que arrasaba en la competición. Incluso los equipos rivales, desesperados por frenarlo, organizaban defensas especiales solo para neutralizarlo. Pero era imparable. Cuando lo marcaban entre dos, encontraba al compañero libre. Cuando le cerraban los espacios, cambiaba y se adaptaba. Nada funcionaba contra él. La semifinal fue una guerra. El equipo contrario también tenía hambre de victoria, luchando punto a punto. El gimnasio era una olla a presión. La tensión se palpaba al llegar a los últimos minutos con el marcador parejo. Con el partido empatado, Jaden se secó el sudor de la frente. Miró el tiempo en el marcador, luego a sus compañeros. Estaban agotados, pero en sus ojos brillaba la determinación. «Lo tenemos en las manos», les dijo. «Juguemos con cabeza, juguemos en equipo». Luego, en un destello de genialidad, Jaden leyó un pase y se adelantó, interceptando el balón. Corrió toda la cancha, con defensas pisándole los talones. Justo cuando todos creyeron que se la iba a jugar, lanzó un pase sin mirar a su compañero en la esquina. El tiro fue perfecto. ¡Swish! El público rugió. En la siguiente jugada, Jaden hizo un bloqueo clave, impidiendo que el equipo rival anotara. Cuando quedaban pocos segundos, recibió una falta y fue a la línea de tiros libres. El gimnasio entero contuvo la respiración. Jaden botó el balón una vez, 2 veces, y con mano firme encestó los 2 lanzamientos.
Sonó la bocina. Victoria. Sus compañeros lo rodearon, alzándolo en señal de triunfo mientras el público estallaba en euforia. Lo habían logrado. Iban a la final. La expectación en la escuela alcanzó un punto álgido. Jaden no podía dar un paso por los pasillos sin que compañeros, profesores e incluso alumnos más jóvenes le pidieran fotos o autógrafos. Sin embargo, no dejó que la atención lo distrajera. Invirtió toda su energía en preparar el partido final. Madrugadas, noches de vídeo, ejercicios extra. Estaba decidido a llevarse el trofeo a casa. Llegó el día decisivo, y la atmósfera era irreal. Cuando Jaden pisó la cancha, sintió la magnitud del momento. Esto era para lo que había trabajado. Desde el primer silbato, se vio que el partido sería duro. El rival no cedía. Cada posesión era un tira y afloja. La tensión se sentía en cada jugada. A Jaden lo marcaban con todo, pero él respondía con temple y habilidad. Cada bandeja, cada triple, cada robo de balón ponía al público en pie. Sus compañeros le seguían el ritmo, aportando su mejor baloncesto. El partido llegó apretado a los últimos instantes. Con el marcador empatado y el reloj a punto de expirar, Jaden tenía el balón. Dribló, estudiando la defensa. El público contenía el aliento. Entonces, con la frialdad de un veterano, hizo su jugada. Un rápido crossover, un paso atrás y un tiro en suspensión. El balón voló, girando hacia el aro. El zumbido de la bocina llenó el pabellón. Swish. Por un segundo, silencio. Luego, el gimnasio entero estalló en un grito de victoria. Los compañeros de Jaden se abalanzaron sobre él, el trofeo ya casi en sus manos. El campeonato era suyo. Mientras se alzaba en el podio, recibiendo el MVP, Jaden pensó en todo el recorrido. En el rechazo, las largas horas de práctica en solitario, la persistente duda. Y ahora, ahí estaba, demostrando al mundo lo que siempre había sabido, que había nacido para esto. El público coreaba su nombre mientras alzaba el trofeo. Pero incluso con el confeti cayendo a su alrededor, Jaden sabía, esto era solo el comienzo. La celebración se extendió hasta la noche. Jaden y sus compañeros, entrenadores y amigos inundaron la cancha, gritando, riendo y abrazándose en una alegría desbordante. El trofeo regional relucía bajo los focos del gimnasio, izado en alto por encima de todos como un símbolo de los esfuerzos que habían llevado hasta allí. Jaden se quedó en el centro de todo, apenas capaz de asimilar lo que acababa de suceder. Unos años atrás había sido ese chico, ignorado, menospreciado. Ahora era el MVP, el líder de un equipo campeón, y toda la escuela coreaba su nombre. Jaden, Jaden, Jaden. Sus padres se abrieron paso entre la multitud y en cuanto los vio, todas las emociones que había estado conteniendo salieron a borbotones. Su madre lo abrazó con fuerza, las lágrimas humedeciendo su camiseta. «Estamos tan orgullosos de ti», susurró con la voz temblorosa de felicidad. Su padre, con una mirada de satisfacción reflejada en los ojos, le dio una palmada en el hombro. «Lo lograste, hijo. Demostraste que todos se equivocaban». Jaden sonrió, sosteniendo con fuerza el trofeo de MVP. «Esto no es solo para mí», dijo mirando a sus compañeros. «Lo conseguimos juntos». El coach Williams, que había estado observando a cierta distancia, se acercó por fin. No dijo mucho, pero el abrazo que le dio a Jaden lo expresó todo. «Te lo mereces», dijo el entrenador en voz baja. «Cada parte de esto». Mientras la multitud seguía celebrando, Jaden se vio arrastrado en 1000 direcciones diferentes. Amigos que querían fotos, reporteros buscando una declaración, chavales más jóvenes que lo miraban con admiración. Apretó manos, rió, disfrutó del momento. Pero en el fondo de su mente sabía que esto no era el fin, era solo el principio. Los días siguientes fueron frenéticos. El triunfo en el campeonato había convertido a Jaden en una celebridad local. Los periódicos lo ponían en portada,
contando su historia desde que pasó desapercibido hasta convertirse en la estrella más valiosa. Las redes sociales de la escuela ardían con vídeos y fotos de su tiro ganador, reproduciéndose una y otra vez. Incluso medios nacionales empezaron a mencionar su nombre.